Esta mañana vamos a hablar acerca de la visión. Y me adelanto para decirles, esto no es fácil. No estamos tan acostumbrados a utilizar los ojos de la mente y los ojos del espíritu para ver las cosas de Dios. Quizá nos cueste menos trabajo escuchar a Dios que ver lo que Dios hace. Y Dios ordena que no nos preocupemos por el mañana. Y al mismo tiempo debemos aprender a ver lo que está delante de nosotros. Y es vital tomar en cuenta el futuro. No nos vamos a preocupar de él, pero tenemos que aprender a ver hacia adelante. El Espíritu Santo inspiró a Salomón a escribir esta palabra: donde no hay visión, el pueblo se pierde. De manera que lo que estamos hablando aquí es un tema bíblico. Aprender a ver, porque si no vemos, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar? Nos perdemos, nos extraviamos. Tu destino sin visión es como un cirujano sin bisturí, o una bailarina sin música, o un vaquero sin caballo, o un mexicano sin tacos. La visión da inspiración, dirección, destino. Tu visión espiritual te permite ver lo que está más allá del alcance de tu vista física. ¿Y de dónde es que viene esta visión? De la revelación de Dios y de la iluminación que también Dios da. Yo no sé si alcanzas a ver aquí una constante. Todo lo que tiene que ver con tu destino y el mío tiene que ver con una relación directa con el Señor Jesucristo, porque Él en esa relación te va a abrir los ojos para que tú puedas ver. Quiere decir que Dios lo que quiere es dar a conocer aquellas cosas que están ocultas. ¿Qué hubiera pasado si el día de tu boda, levanten la mano los que están casados, qué hubiera pasado si el día de tu boda, antes de que dijeras que sí, el pastor que te casó, la persona que tomó tus votos, te hubiera dicho: espérame tantito, te voy a pasar la película de tu matrimonio? ¿Te hubieras casado? Mentirosos. Es que hay cosas que no alcanzamos a ver y tomamos decisiones a veces que están fuera de lugar. Por eso cuando hablamos nosotros de revelación, este es un acto mediante el cual Dios se da a conocer a las personas y muestra verdades que el hombre por sí solo no podría descubrir. Entonces, se trata de un acto divino de comunicación. Dios revela su carácter, sus propósitos, su voluntad, su plan redentor. Todo lo que se propone Dios realizar nos lo quiere mostrar. Vamos, siempre ha sido el deseo que tú veas las cosas que Dios tiene para ti. Te doy algunos ejemplos bíblicos. Dios habló a Moisés en la zarza ardiente y le mostró lo que haría con el pueblo de Israel en Egipto. Le mostró, dice la Escritura en Éxodo 3. Dios mostró a los profetas. Los profetas son llamados en la Escritura visionarios. ¿Por qué? Porque Dios les mostraba lo que iba a suceder. Ellos lo veían, no solamente lo escuchaban. Y la revelación suprema, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Dice el autor a los Hebreos y también Pablo a los Gálatas: Dios, habiendo hablado muchas veces en esos posteriores tiempos, nos ha hablado y nos ha mostrado a su Hijo.
Dios quería que viéramos en Cristo los planes eternos que tiene para la humanidad. De manera que la revelación es la comunicación directa de la verdad eterna que viene de Dios al hombre. Y debemos tener en cuenta que la visión aporta claridad, y cuando recibes una imagen nítida de tu destino, también recibes poder. Platicaba con unas personas hace unos días e hice una pregunta que a lo mejor nunca debía haber hecho. ¿Cómo vamos con este? Salían de la iglesia, por supuesto, y decía, ¿qué tan bien estás entendiendo esta cosa del destino? Y me decía, pues mira, profesor, la mera verdad, al día de hoy no sé cuál es mi destino. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Que no alcanzamos a ver cuál es nuestro destino. El momento que lo veamos, las cosas se van a aclarar. Y entonces vamos a darnos cuenta cómo la visión tiene poder, y el poder viene de conocer tu destino con toda precisión. Si tu visión es clara, te va a acercar a tu futuro y vas a ser capaz de tomar buenas decisiones en el presente relativas a tu visión, y en consecuencia también te vas a acercar más a concretar esa visión que Dios tiene para tu vida, y sabrás cuándo decir que sí y cuándo decir que no, porque ya viste tu destino. La visión nítida del futuro también nos da una mejor actitud, en especial cuando tenemos que hacer cosas que no queremos, que no disfrutamos. Pero cuando hemos visto lo que va a traer esta situación a largo plazo, entonces decimos, aunque no me guste, lo voy a hacer porque yo veo a dónde me lleva esto. Por el momento estas cosas no me gustan, pero las tengo que hacer. Si sabemos que esas tareas nos van a ayudar a concretar nuestra visión, vamos a tener más energía y vamos a tener más pasión, aún haciendo las cosas que no nos gustan. Una visión clara nos da poder para tomar decisiones productivas y estratégicas. Oigan, eso del GPS es una maravilla. ¿Qué hace el GPS? Te muestra por dónde vas. Yo esa cosa de la tecnología no la entiendo muy bien. No tengo cuenta de Instagram, ni sé cómo sacar la mano. Entonces, si alguien me sigue o no me siguen, nunca me voy a dar cuenta. No lo veo. Hay cosas que ustedes dan por hecho que uno debe saber y no. Por eso cuando estamos hablando de esas cosas, una vez que yo puedo ver para dónde voy, pues ya no dudo. Y entonces sé que cuando menos los próximos no sé cuánto va a tardar la rayita, pero es en línea recta. Cuando esa cosa apunta para uno, ya sé que voy a dar vuelta para acá, lo estoy viendo. También favorece la persistencia para llevar a cabo lo que sea necesario con el propósito de que un día alcancemos nuestra visión. El GPS te dice, ya llegaste. Que debería ser obvio. Si yo le puse, llévame a mi casa, cuando llego a mi casa me dice, ya llegaste a tu destino. Y lo puedo ver. Me bajo y ¿qué creen? Allí está mi casa. Sin visión, los quehaceres que parecen triviales, aburridos, que no tienen sentido, efectivamente son triviales, aburridos y sin sentido. Pero cuando Dios nos ilumina y nos revela cómo desea emplear esos quehaceres para guiarnos en nuestra vida, entonces los realizamos con ánimo y con interés, porque comprendemos que son parte de ese propósito, que son parte de ese destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un ejemplo de lo que estamos aprendiendo, y es la visión que Dios le dio a Abraham. Ustedes saben,
Dios no hace acepción de personas. Dios no distingue y a este le doy más y a este le doy menos. Dios nos ve a cada uno de nosotros en los mismos términos. Y así como vamos a hablar un poquito acerca de Abraham, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, pero quizá ni siquiera se nos había ocurrido que Dios nos puede abrir los ojos del entendimiento y los ojos del espíritu para poderlo ver. Génesis 12. Y el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sí dice mostrar? Sí, está en la Biblia. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de tierra serán benditas por medio de ti. Pero todo esto empezó cuando Dios le mostró la tierra prometida. Y Dios instruyó a Abraham a salir de su entorno familiar para que se aventurara a lo desconocido. Y los pasos que dio Abraham a partir de ese momento cambiaron su vida, pero no estaban en la agenda de Abraham. Abraham no tenía por qué salir de su tierra, no tenía por qué ir a otro lugar, pero fue gracias a esta visión, a esto que Dios le mostraba, que él tuvo que empezar a hacer ahora los preparativos del viaje, porque no estaba en su agenda. ¿Cuántos aquí son de agenda? Sí, ¿verdad? Si no, nos perdemos. Bueno, les puedo decir lo que no estaba en la agenda de Abraham: viajar a través de un territorio. Tampoco preparar a la gente que iba a viajar con él. Tampoco llevar animales y provisiones para el viaje. Podríamos incluso decir que el viaje sería al mismo tiempo difícil, largo y monótono, pero Abraham ahora tenía una visión que incluía la zanahoria al final del viaje, y era bendición. Sale Ur de los Caldeos, vete a Canaán porque yo te voy a bendecir. La sola idea de caminar 1600 a 1800 kilómetros de Ur a Canaán no creo que fuera muy gratificante. ¿Saben ustedes a qué equivale ir de Ur a Canaán? Es lo mismo que salir de la Ciudad de México e irte a pie a Sonora, a Hermosillo. ¿Cuántos me acompañan? Me mandan una postal, me van a decir. Pero lo que de seguro lo motivó y lo mantuvo en esa pasión mientras llegaba donde tenía que llegar, es que él iba a experimentar las promesas de Dios. Vean esto. Había dos rutas. La ruta de la media luna fértil, que es esta que vemos aquí, que está entre 1600 y 1800 kilómetros, y el tiempo estimado del viaje eran 6 meses, de 4 a 6 meses, caminando. Había otra que era más directa, 900 kilómetros, pero es muy poco probable que fueran ahí porque tenía que cruzar el desierto y ahí no hay agua, y creo que nosotros necesitamos agua para vivir. La Escritura da a conocer la respuesta de Abraham a la visión que recibió. Dice el autor a los Hebreos en el Nuevo Testamento: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios los llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le diera por herencia. Pero fíjense, se fue sin saber a dónde iba. Nomás vas a Canaán. Pero Dios le estaba diciendo, le estaba mostrando lo que había en Canaán. ¿Qué había en Canaán? Bendición. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios mismo. Este era el lugar a donde Dios lo iba a llevar. Y Abraham esperaba una ciudad
que tuviera los cimientos firmes, una ciudad que Dios planeó y que Dios construyó para él. Y alcanzó su destino porque respondió a la visión, y Dios le dijo que fuera a una tierra que le mostraría. Entonces, aunque Abraham no sabía bien a bien dónde estaba esa tierra, ni cómo era, él lo que sí sabía era que encontraría lo que buscaba porque tenía fe, porque confiaba en el Señor y lo había visto. Le había mostrado la ciudad, lo leímos en Génesis, la ciudad que yo te voy a mostrar. Dios quería bendecir a Abraham para que a través de Abraham llegara la bendición al día de hoy hasta nosotros. Así que buscando solo en la visión de Dios que Dios le dio, Abraham aprendió el camino hacia su destino y su bendición. Y algo más a tomar aquí en cuenta es que nuestro destino y bendición siempre involucra a otras personas. El Espíritu de Dios es un espíritu de generosidad. Y para Dios, dar implica que le va a dar a varios. Todo lo que pasa por nuestras manos y nuestra cartera, está en la cuenta del banco, es para compartir. Y en ese caso la bendición que Dios le iba a dar a este hombre era para que la pudiera compartir. Nuestra bendición siempre tiene que ver con otras personas. ¿Y por qué fue que Dios llamó a Abraham? El Señor se manifiesta en una persona, en primer lugar, cuando sabe que puede confiar en ella. Dios no se va a revelar cuando Dios sabe que la persona no va a obedecer. Y lo segundo, sabe que puede utilizar su vida como un instrumento para el llamado que le está haciendo. Dios lo conoce todo y sabe a quién le va a pedir lo que le va a pedir, porque sabe si le va a decir que sí o si le va a decir que no. Y si tú dices, es que a mí jamás Dios me ha llamado, pudiera ser como posibilidad que también ha visto tu corazón y tu indisposición a seguir lo que Dios te quiera decir. Entonces no esperes revelación de Dios cuando no hay la disposición de tu parte de obedecer. Cuando recibimos una bendición, experimentamos el favor de Dios, y eso es lo que nos impulsa después a dar y compartir con otras personas lo que hemos recibido de las manos de Dios. Abraham decidió estar disponible para ser un canal, un instrumento de bendición para otros, y salió en búsqueda de la bendición asumiendo el sacrificio que eso representaba. De entrada, dejar a la parentela. Y la segunda, chutarse México, Hermosillo a pie. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que tú has hecho a pie? Bueno, México, Cuernavaca. Ni al Caminero hemos llegado. Si Abraham se hubiera quedado en su zona de confort, que era Ur de los Caldeos, en compañía de su esposa Sarita y sus demás familiares, nunca habría llegado al destino que Dios tenía preparado para él. Y su destino era ser conducto de las bendiciones de Dios a todas las familias de la tierra. Abraham no se imaginaba la grandeza la que alcanzaría, porque simplemente obedeció al Señor. Si Abraham se hubiera esperado a que Dios le diera el mapa detallado y le dijera paso a paso cómo iba a alcanzar la visión, jamás habría tomado la decisión que tomó. Dios le dijo a Abraham, te voy a mostrar. Y Abraham creyó y actuó en base a eso que estaba por ver. Hizo lo que el Señor le ordenó, que era salir, y en consecuencia recibió la bendición completa y alcanzó su destino. Hay una frase que leemos en la Escritura, tanto en Hebreos como en 2 Corintios, que nos habla de tener la vista puesta
en lo invisible. Pareciera como que esto no puede ser cierto. Cuando tú recibes una visión, miras a lo invisible como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Pablo. Dios me permitió trabajar con un hombre de negocios, un visionario. Y en alguna ocasión lo acompañé a varios de los proyectos que él tenía en su mente realizar. Y uno de ellos en particular era un negocio que quería montar en tal punto, en tal lugar, precisamente. Y me llevó para que yo le diera mi punto de vista. Y todavía recuerdo la escena, estoy parado ahí con él. Y me dice, ¿cómo ves? Era mi jefe, ¿qué le voy a decir? No, yo creo que sí, nos va a ir rete bien aquí. Él ya había visto el negocio. Yo no veía nada. Veía carros que pasaban por la calle, eso era lo que yo veía. Eso es lo que hace la diferencia de un hombre que no tiene visión, de un hombre que sí tiene visión. Y hay que reconocer que a lo mejor muchos de nosotros quisiéramos tener mejores recursos económicos, pero nos falta la visión. Y mientras no haya visión, no vamos a llegar muy lejos. Cuando tú recibes esta visión, vas a ver hacia lo invisible, como lo hizo Abraham y Moisés. Ves un cuadro de lo que va a pasar, aunque no están todos los detalles o no hay una claridad diáfana. Y después, cuando cumples tu destino, haces que eso que estaba invisible se haga visible. Dos ejemplos que puedan ayudar a expresar lo que estoy tratando de decir. ¿Has visto estas tazas que venden? Que cuando tú la ves, pues la ves del color de la cerámica. Y cuando le pones agua caliente, ¿qué pasa? Sale una imagen, ¿no? Son las tazas de dibujos invisibles. O a lo mejor de chico, bueno, no, algunos son de la época de Gutenberg, pero ¿se acuerdan de esos cuadernos de dibujo, cuadernos para iluminar, que las hojas estaban en blanco y estabas esperando ponerle con agua y un pincel? Y a la hora que le ponías el agua, ¿qué pasaba? Salía aquella cosa mágica. Bueno, lo que estamos hablando es de esto. Antes de la creación del tiempo, Dios ya había establecido tu propósito y tu destino. Quiere decir que la imagen de lo que vas a llegar a ser, la imagen de eso que Dios concibió para ti, ya fue establecida. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eres una taza con un dibujo, nomás que te falta echarle agua caliente. Cada línea, cada color, cada elemento de la imagen lo va a llegar a ser, ya están ahí, pero no se va a ver ni lo vas a experimentar hasta que Dios te lo revele, y entonces te va a quedar muy claro lo que te debió haber quedado muy claro desde hace muchos años. Para seguir con el ejemplo de la taza, tú eres esa taza y llevas todos los añotes que tienes encima y no le has echado el agüita para ver qué tiene Dios preparado para ti. Y nada más es que tú lo puedas, ¿qué? Ver. Ya sé lo que Dios quiere de mí. Ahora lo veo. Como vivimos en una era tecnológica, nosotros esperamos recibir al instante lo que deseamos. Pero como Dios es eterno, Él no lleva prisa. Pero dice la Biblia que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Al fin que ya nuestros pastores ya pasaron por el Instituto Bíblico, ¿verdad, pastor? Entonces, hijito, veme los ojos. Si no lo sabes la respuesta,
Gaby nos va a poder decir. ¿Cuántos pasos de fe dio Moisés y cuántas cosas Dios hizo el día anterior a que el pueblo quedara en libertad de Egipto? Qué mal están quedando con la congre. Dice una lana para que te den el título, ¿verdad? En Éxodo capítulo 14 yo conté 22 pasos entre las que dio Moisés y los que Dios dijo. Se los leo de volada. Dios le dijo a Moisés que el pueblo acampara frente a Pijariot entre Migdol y el mar. Dios le avisó a Moisés que cuando Faraón viera el pueblo instalado en el campamento iba a pensar que los israelitas ya estaban acorralados. Dios permitió que Faraón lo persiguiera para poderle mostrar la gloria de Dios. Faraón y sus oficiales se arrepintieron de haberlos dejado salir de Egipto. Los egipcios prepararon su ejército, persiguieron a Israel y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar. Al ver que Faraón se acercaba, los israelitas se aterrorizaron, clamaron a Jehová, se quejaron con Moisés. Moisés animó al pueblo, les dijo: no tengan miedo, chamacos, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor hará este mismo día. Dios preguntó a Moisés: ¿por qué me están clamando? Y le pidió que le diera esta orden al pueblo: dile al pueblo de Israel que marchen. Moisés extendió su mano sobre el mar para dividirlo. Una vez más Dios endureció el corazón de Faraón para que siguiera al pueblo y todos vieran su gloria. El ángel de Dios y la columna de nubes se colocaron entre el campamento de Israel y el ejército de Egipto. Moisés extendió su mano sobre el altar. Dios envió un viento fuerte del este durante toda la noche. Las aguas se dividieron y el fondo del mar quedó expuesto. El pueblo caminó en medio del mar sobre tierra seca y firme. Las aguas formaron muros a la derecha y a la izquierda. Dios veía desde la columna de fuego, y la nube confundió a los egipcios y trabó las ruedas de los carros de los egipcios. Dios ordenó a Moisés extender la mano nuevamente y el mar se cerró. El pueblo vio la obra maravillosa de Dios y entonces el pueblo tuvo temor del Señor y creyó en él y en el siervo Moisés. Y esto aparentemente ocurrió en un día y medio. Y por contraste, del momento que Dios llamó a Moisés a cuando Faraón dejó salir al pueblo, tardó entre 6 meses y 1 año. En la medida que tú caminas en fe, ¿qué va a pasar? Que Dios te va a revelar más de su visión para ti. Y eso te va a animar a continuar confiando en el Señor y en la visión que Dios te dio. ¿Por qué pasaron 22 cosas? Porque ahora Moisés ya estaba fuera de Egipto. Ya no podía regresar a la condición de esclavo. Tenía que ¿qué? Caminar. Yo no sé si alguna vez te han apuntado con una pistola. Había una ocasión, nos asaltaron en una oficina con pistola en mano. Y estábamos sentados ahí, echándonos cafecito tranquilos. Y llega un ladrón y dice: pongan las manos sobre la mesa. ¿Qué hice? Inmediatamente las puse. Quítense las joyas. Llevaba yo mi anillo pero para pronto. Con una pistola enfrente, tú haces cualquier cosa que te digan. El ladrón se equivocó cuando dijo: cierren los ojos, porque yo cuando cierro los ojos empiezo a orar. Y Señor, empecé a orar en voz alta. Y le dije: Señor, bendice a este ladrón. Y el ladrón se fue. Cuando ya no queda más que la pistola, cuando ya no queda otra cosa porque ya saliste de Egipto, empiezas a caminar. Y muchos de los que estamos aquí esta mañana necesitamos salir de Ur de los Caldeos para ir a la tierra que Dios nos prometió. Muchos son como esclavos en Egipto que tienen que salir.
Y cuando tú sales y das esos primeros pasos de fe, Dios te va a revelar el plan completo que tiene para ti. Y tú dices, ¿no me lo podrías, como en el Netflix, le pongo la película y tú me enseñas qué va a pasar? Y Dios dice, no. Tienes que dar esos pasos de fe. Por eso, da un paso y después otro. El Señor se goza cuando te ve en movimiento, y en cuando empiezas a responder en lo poco que Él te va mostrando, mucho más te va a seguir mostrando, y en cuanto más pasos des, más te seguirá mostrando. El reverso de la moneda, si nunca respondes a lo poco, pues entonces nunca te vas a conocer lo que Dios tiene para ti, porque por fe andamos, dice Pablo a los Corintios, no por vista. Pastor, es que no conozco mi destino. Compadre, a caminar. Sal de tu zona de confort. Da el paso de fe. Y si andamos en fe, necesariamente andamos en movimiento. La visión implica que vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Y Pablo escribe lo siguiente. Dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira, ¿en dónde? En esas verdades del cielo donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, ya no en las cosas de la tierra. Y cuando Dios te da una visión, Él te va a dar su perspectiva, te va a dar ojos de águila, y el Señor entonces te va a capacitar para que veas con la precisión con el águila, como el águila cuando ve una de sus presas. No le quita el ojo de encima. La visión de Dios es ver más allá de lo normal, ver más allá de lo que es natural. Cosas que nunca antes visto de repente se vuelven muy claras a los ojos de tu mente y de tu corazón. Yo conozco gente aquí en nuestra congregación, chavos varones que les gusta la fulanita. Y luego, ¿y ya se lo dijiste? Ay, no. Entonces, ¿qué? ¿Te va a leer el pensamiento? ¿Cómo es eso? Porque en mis tiempos, cuando te gustaba alguien, que nunca fue mi caso, hijita, yo la vi a ella y dije, no, ya, de aquí soy. La ves y tomabas la decisión y te le presentabas y trabajas o estudias y empezabas a darle algunas frases que habías elaborado antes, ¿no? Hoy ni siquiera los chavos conquistan a las chavas. Creo que tienen más valor ellas que ellos. ¿Dónde te imaginas tú que vas a estar en los próximos años? ¿Qué es tu visión? ¿Qué ves? ¿Lo podrías escribir en unas cuantas líneas? En 1971 se inauguró un parque de diversión en Florida, Magic Kingdom. Y el director creativo, en ese tiempo un señor de apellido Vance, cuenta que se le acercó una persona y le dijo, qué pena que Walt Disney no vio su sueño, no vio su sueño cumplido. Y el señor Vance le respondió, sí que lo vio, tan lo vio que ahora aquí está. Este hombre era un visionario. Cuando ni siquiera los parques de diversión se inventaron, él ya los había inventado en su cabeza, en su corazón. Por eso yo te quiero preguntar con el corazón en la mano, ¿qué sueñas? ¿Qué son tus sueños para los siguientes 5, 10, 15 años? ¿Dónde te ves a los 20? No, pastor, ya me morí. Bueno, pues si ya te ves en la patria celestial, pues allá nos esperas, porque yo todavía tengo mucho más que hacer. Ni siquiera ya tenemos la capacidad
de soñar. ¿Cómo estás? Bien. Ahí la voy pasando. Qué tristes vidas nosotros vivimos. Quiero hablarte muy brevemente de Saulo de Tarso. Saulo era un hombre brillante. Estudió en las mejores universidades. Estudió con los mejores maestros de la ley judía. Este hombre era celoso de las tradiciones y estaba convencido de que los seguidores de Jesús eran una amenaza. En su corazón había fuego, pero era el fuego, no era el fuego del Espíritu, era un ardor de la religión malentendida. Y con cartas de la autoridad en la mano, Saulo recurrió a las ciudades arrestando hombres y mujeres, aquellos que confesaban a Cristo. Él estaba seguro que servía a Dios y no se daba cuenta que se estaba oponiendo al Dios, al Jesús a quien él decía honrar. Un día, mientras iba camino a Damasco, una luz poderosa brilló desde el cielo y lo envolvió por completo. Saulo cayó al suelo y en medio de su confusión escuchó una voz que lo llamó por nombre y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y si te va ahí te dirán lo que tienes que hacer. El encuentro de Saulo con el Señor lo dejó ciego. Sus compañeros lo llevaron de la mano a Damasco. Imagínense un hombre orgulloso. Se creía bordado a mano, conocedor de la ley y demás, y alguien llevándolo de la mano a Damasco porque no veía. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches sin comer, sin beber y sin poder ver. Y en esa oscuridad Dios abrió los ojos espirituales de Saulo. Y al mismo tiempo Dios habló en una visión a Ananías, que era un discípulo. Debía ir donde estaba Saulo y orar por él. Y Ananías dudaba de obedecer a Dios porque sabía que Saulo perseguía a la iglesia. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías obedeció, entró en la casa, puso sus manos sobre Saulo y le dijo con ternura: hermano Saulo, ese hombre perseguía para matar, porque estaba enfermo. En su corazón veía solamente la religión sin vida. Y ese otro llega y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese instante algo como escamas cayeron de sus ojos y recuperó la vista y fue bautizado por el Espíritu Santo. Y desde ese momento ya no fue Saulo el perseguidor, sino era Pablo el apóstol del Evangelio. Pasó de destruir iglesias a fundarlas, de sembrar miedo a proclamar esperanza, de caminar en su propia justicia a vivir bajo la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? ¿Qué le hizo el cambio? La visión. Vio las cosas, pero ya no con su perspectiva, sino con la perspectiva de Dios. Siempre que hay un encuentro personal con Cristo, en el ámbito de lo espiritual, se abren los cielos para que nosotros podamos tener un encuentro con Cristo. Déjame pisarte el callo. Si tú no tienes una visión de lo que Dios quiere hacer con tu vida, es porque no has tenido un encuentro con Cristo. No puedes tener un encuentro con Cristo y no tener una visión.
Porque cuando tenemos esa confrontación con nuestro pecado, con nuestro pasado, somos llevados al arrepentimiento. Y lo que sigue es Dios diciéndote: ya no quiero que estés aquí, ahora te voy a llevar a este otro lugar. Y te dice, te muestra una visión de lo que viene. Y entonces, igual que Saulo, dices: ¿a dónde voy? Dice la Escritura que tan pronto recobró la vista, este hombre salió a predicar el evangelio. Pero todavía no estaba listo. Pero no podía ya más contener lo que había en su corazón. Y a lo mejor lo que tú necesitas hoy es tener un encuentro con Cristo. Pastor, que muchas veces he declarado que Cristo es mi Salvador. Sí, mano, pero no se ve. ¿Me dejas orar por ti? Dime sí o no, pues ok. Si es que no nos agarramos moquetas acá afuera. No cierres tus ojos y quiero que me veas. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo quiero que seas real en mi vida. Quiero verte. Quiero sentirte. Tú eres mi Salvador. Tú moriste en la cruz por mis pecados. Cambia mi vida. Dame visión. Dice la Escritura que los hombres, aun siendo malos, cuando sus hijos les piden algo, nunca les van a dar algo malo. Nosotros nos hemos pedido hoy algo bueno. Espera la visión de Dios. Y te quiere decir otra cosa, pero no para asustarte. Lo más probable es que no vas a estar donde estabas antes. Porque parte del problema es esa comodidad en la que estamos. ¿Cuántos tienen chanclas en su casa? Chanclas viejas, horrorosas. ¿Cuándo los vas a tirar? Nunca. Algunos viven en chanclas. Ahí están recómodos. No salen, no hacen, no nada. Pues entonces Dios dice: si ahí vas a estar, pues ahí quédate. Pero si estás inquieto, si lo que realmente quieres es un cambio significativo en tu vida, entonces dile: Señor, dame visión. Y Dios es fiel y justo y nos dará la visión para nuestras vidas.